Me da gusto saludarle. Buenos días a todos. Pueden tomar su lugar los que no se fueron de vacaciones. Gracias al Señor que los vemos aquí. Los que están de vacaciones, bueno, les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren. Pero hoy es el día del Señor y yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Amén. Qué hermoso es poder estar en la casa de Dios, en esta casa de oración. Me da gusto saber que usted ha venido el día de hoy para alabar el nombre del Señor. Y yo le invito a que esta mañana usted se goce en la enseñanza de la palabra de Dios, que usted atesore la palabra de Dios, disfrute la palabra de Dios y confiese delante del Señor que toda su alabanza es para Él. Amén. Domingo de Ramos es este domingo tradicional en la cultura, en el mundo, y es el inicio de las actividades de lo que tradicionalmente se conoce como Semana Santa. Y yo quiero aprovechar el día de hoy que usted escucha de este tema para estudiar conforme a la palabra de Dios el verdadero motivo de nuestra alabanza. ¿Cuál es el verdadero motivo de nuestra alabanza a Dios? Bien, yo voy a invitarle a que abra conmigo su Biblia, el Evangelio según Mateo. Vamos a ver el verdadero motivo de nuestra alabanza a Dios. Evangelio según Mateo es el capítulo 21. Si usted lo tiene, puede decir amén. Vamos a leer, hombres, mujeres, son 11 textos muy pequeños. Y a mí me encanta que usted pueda leer su Biblia, la palabra de nuestro Dios, porque usted puede decir, lo leí. No es me lo dijeron, no es de que lo dijo el pastor, no, lo leí en la palabra de Dios. Así como están, vamos a comenzar con las hermanas, todas las mujeres que están hoy aquí, leyendo el versículo 1, después los varones, todos los hermanos varones que estén aquí, y así nos juntamos todos en el último versículo, el versículo 11. Leamos esta parte del Señor que dice: cuando se acercaron, fajé, varones, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: y los discípulos fueron y la multitud y otros cortaban ramas de los árboles. 9. Cuando entró él en Jerusalén, todos, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Una de las cosas que vemos en la historia de Jesús como hombre en la tierra es que Jesús siempre se apartó de la gente cuando la gente quería honrarle, levantarle, glorificarle, y Jesús siempre se apartó de ellos porque Él buscaba que toda la honra, toda la gloria fueran ¿para quién?
para Dios. Si usted se acuerda, cuando Él enseña a los discípulos a orar, Él no les dice a ellos, tienen que orar en mi nombre, solo en mi nombre, solo por mí, solo tienen que hacerlo. Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él, en su condición de hombre en la tierra, Él busca que la gente vaya y glorifique a Dios. Después usted se va a encontrar que antes de este pasaje, Jesús acaba de resucitar a un difunto, a un amigo, Lázaro. Y miren qué importante esta enseñanza de Jesús hacia la gente, porque Él no necesitaba más que decir, Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Pero Él tiene unas palabras antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba. Y Él hace una oración. ¿A quién? Al Padre. ¿Y qué le dice al Padre? Le dice, mira, yo lo puedo hacer, pero no quiero la gloria para mí. Quiero que tú seas glorificado. Quiero que la gente te glorifique a ti. Quiero que estos incrédulos crean que tú me enviaste y que toda la gloria es para ti. Ese es Jesús. Pero la Biblia también nos cuenta de un hombre llamado Herodes. Y este hombre Herodes había conocido de la fama de Jesús. Y había estado Jesús delante de este hombre. Pero Herodes era un hombre que se burlaba de Jesús. Y decía, ¿un rey? ¿Un rey? ¿Los judíos tienen un rey? Tú eres el rey de los judíos. Tú eres hijo de un carpintero. Tú eres hijo de una mujer llamada María. Tú no tienes un palacio real. Tú no tienes un nombre. Tú no tienes nada. Tú eres el rey. Y miren, para burla, Herodes mandó que se inscribiese sobre la cruz una leyenda que decía, este es, pero era una burla, hermanos, una burla. Tan malo era este hombre, hablando de Herodes y de toda su descendencia, que dice la Biblia en el libro de los Hechos que un día salió a la calle y se subió sobre un estrado elevado y le dijo a la gente, levanten mi nombre, exalten mi nombre, levanten su voz, adórenme. Y la gente, ¿qué empezó a hacer? La gente empezó a alabar a Herodes. Y cuenta la Biblia en el libro de los Hechos que al instante Herodes, ¿qué pasó con él? Dice la Biblia que murió y fue comido por gusanos. Tenemos un hombre en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, un hombre llamado Nabucodonosor. Y este hombre se jactaba de ser el rey más poderoso sobre la tierra y mandó a construir una estatua con su imagen, y que al oír la música, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los tambores, todo lo que tenía, dice que la gente tenía que adorar a Nabucodonosor. Y hermanos, la gente lo hacía. La gente lo hacía. Y hubo 3 hombres que le dijeron al rey, sépase, oh rey, que no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Y este hombre la pasó mal. Dice la palabra de Dios que su reino le fue quitado y vivió como animal. Para que pudiera entender que el único que merece toda honra, toda gloria, toda majestad, todo imperio, toda potencia es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuál es el motivo verdadero por el que tú alabas a Dios? ¿Cuál deben de ser tus motivaciones? Quiero regresar al Evangelio de Mateo,
en el capítulo 21. Pero antes de empezar a estudiar este pasaje, quiero contarles una historia real. Eso me pasó a mí. Entonces me subí yo en el camión y íbamos muy poquitos pasajeros. Y ya ve usted aquí que hay gente que de repente no se sube por delante, sino que se suben por detrás, según donde el camión se para. Y bien me acuerdo que el hermano Gama se subió, pero se subió por la parte de atrás y se sentó en los últimos asientos. En una parada del camión se sube un hombre con una guitarra. Previamente le dice al chofer: ¿me das permiso de cantar unas canciones? Y le dice el chofer: súbete. Y se sube y empieza a cantar. Y va caminando por todo el pasillo cantando con su guitarra sus canciones. Y todavía no llega hasta el final, sino que termina de cantar y empieza a pedirnos una moneda. Y llega hasta atrás donde está el hermano Gama y le dice el hermano Gama: no, dijo, ¿cómo quieres que te dé una moneda? Cantaste puras alabanzas a Satanás, le dice el hermano Gama. Le dice: ¿quiere usted canciones cristianas? También traigo, le dice. Y empieza aquel hombre: alabaré, alabaré. Y está entrado con la guitarra ahí cantando. Y solamente en Cristo. Termina y ahora sí dice: la moneda. Traía repertorio para el que se le ofreciera. Pregunto: ¿qué intención tiene él? ¿Cuál es la intención? Ganar monedas. Lo mismo si le piden una canción de un artista famoso o le piden una alabanza a Dios, él la canta, pero la canta ¿por qué? Por una moneda. Mi pregunta es: ¿cuál es el motivo por el que tú alabas a Dios? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es en tu corazón el deseo por el que alabas a Dios? Hay gente que no alaba a Dios. Me gustaría meterme en la mente o en el corazón para ver por qué. Mateo 21, versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedlos. Antes de que comience la alabanza a Jesús, antes de que por primera vez Jesús permita alabanza para él, antes de que Jesús por primera vez esté manifestándose a la gente como rey, lo primero que Jesús va a hacer es mostrar sus atributos como Dios. Le repito, le recuerdo. Lo que Jesús va a hacer antes de que comience la alabanza es que Jesús se va a manifestar, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Antes de que tú comiences tu alabanza al Señor, primeramente debiste haber conocido a Dios. La gente que no alaba a Dios es la gente que no conoce a Dios. La gente que no tiene deseos de alabar a Dios es porque no ha conocido a Dios, aunque Dios se haya revelado. Dice la Biblia que Dios se ha revelado muchas veces y ¿qué? Y de muchas maneras. De tal manera que si yo les preguntara a ustedes esta semana si Dios ha hecho Dios algo en su vida esta semana, seguramente todos diríamos que sí. Amén. Mire, estar vivo no cualquiera. Desde ahí tenemos que agradecer. Dios se ha mostrado misericordioso con nosotros. Hemos confesado pecados esta semana, lo hemos hecho. Desde ahí Dios se ha manifestado como un Dios amoroso, perdonador, un Dios de gracia. Que si no fuera por eso, ya estaríamos muertos. Pero Dios, siendo aún pecadores, nos amó y nos sigue amando. Y el Señor se sigue manifestando. Y por eso, cuando leemos Mateo 21, podemos entender que antes de que Jesús recibiera esa alabanza, aún previo a ese momento, Él se está manifestando como Dios. Vea el versículo 2. Les dice a los discípulos:
id a la aldea que está donde, enfrente de vosotros, y luego ¿qué? Y un pollino con ella, y desatadla, y traedlas. Pregunto, había mandado un WhatsApp. ¿Tienes un burrito por ahí a la mano? Había mandado a preguntar si por allá en la aldea enfrente había alguien que tuviera un pollino. ¿Cómo supo Jesús que allá estaba un pollino y que estaba amarrado? ¿Cómo lo supo? ¿Qué está mostrando Jesús ahí? Jesús está mostrando que Él está en todas partes y tiene conocimiento de todo lo que hay en todas partes. De tal manera que usted dice, voy a ir a Morelia. Él ya sabe a dónde quiere ir usted. Él ya conoce el camino. Él ya conoce el lugar. Voy a entrar a una consulta médica. Él ya sabe lo que el médico le va a decir. Dios se muestra aquí como un Dios que tiene el control de todo y nos revela y te revela que Dios conoce tus pensamientos. Que Dios conoce tu presente, Dios conoció tu pasado, pero también Dios conoce tu futuro. Y lo que nosotros entendemos en este mensaje que estamos estudiando esta mañana en la palabra de Dios es que a Dios se le alaba por sus atributos. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Todo lo puede, en todas partes está y todo lo sabe. No hay nada que se pueda ¿qué? Ocultar. De tal manera que Jesús les está enseñando a sus discípulos que Él no tiene necesidad como hijo de Dios de ponerse a las órdenes del pensamiento humano, sino que Él puede mirar más allá de su alrededor y entender y usar todo lo que esté creado en la tierra para que todo le glorifique a Él. A mí me encanta, hermanos, me encanta, no sé usted, pero a mí me encanta ver los niños aquí en la congregación, a todos los niños cuando están alabando a Dios. Me encanta ver eso. Si usted tiene hijos, tiene niños chiquitos, si usted tiene nietos, si usted tiene bisnietos y usted ve a los niños, póngales música. Es un verdadero tesoro poder ver a los niños alabando a Dios. Una de las características que Jesús le mencionó a los discípulos y al pueblo fue el que no me recibe como ¿qué? Como niño. Un niño es genuino en muchas de las cosas, hermanos, que hacen. Los niños son muy naturales en muchas de las cosas que hacen. Y les digo, a mí me encanta ver a los niños cuando están cantando con todo su corazón, cuando están alabando a Dios. Y nosotros tenemos que estar de buenas para cantarle a Dios. Tenemos que venir sin problemas. No, es que los niños, si supieran los problemas que tengo. O sea, nosotros los grandes tenemos que estar, entre comillas, bien para alabar a Dios. Nos tiene que haber ido bien. Tenemos que estar sin enfermedad. Tenemos que estar sin problemas. Nos debe de estar yendo en la vida de maravilla para alabar a Dios. ¿Eso es lo que dice Jesús? No. Los verdaderos motivos del creyente es que el creyente conoce a Dios, sabe quién es Dios, que Dios tiene el control de todo y Él escucha tu clamor. Y Él ve tu necesidad y Él ve tu enfermedad. Sin embargo, ¿qué hacemos? Alabamos a Dios. Quiero que vayan conmigo allá a Habacuc. Por favor, libro del profeta Habacuc. Versículo 4 del capítulo 2. El libro del profeta Habacuc, versículo 4 del capítulo 2. Leamos, ¿qué dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta
Otra vez, vamos al versículo 4 del capítulo 2. ¿Qué dice? He aquí que aquel cuya alma se enorgullece. Otra vez, leamos. He aquí. Estaba un grupo de mariachis. Y resulta que ese mariachi tenía 2 trompetas o 2 trompetistas. Y uno de los trompetistas había tenido un accidente, se había fracturado un pie, la cadera, estaba en su casa guardando reposo y el mariachi tenía que ir a tocar. Entonces el grupo se junta y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos o no vamos? ¡Vamos! Llegan al lugar y cuando están ahí en el lugar, les dice el dueño de la fiesta, pueden empezar a comer, todavía no es hora de la música, coman, beban, y yo les digo cuándo. Y empezaron a comer. A uno de los músicos, el trompetista que quedaba, le cayó mal la comida y empezó con diarrea y al baño. Y el que tocaba el bandolón empezó a sentir lo mismo, como que la comida no. Y ahí están yendo uno y otro, yendo. Hasta que de repente dijo el líder de los mariachis, ¿saben qué? Así no vamos a tocar. No podemos. Y llega el señor de la fiesta y dice, ahora sí quiero que toquen. Y le dice el señor, mire, no podemos. Porque no nos sentimos bien. Ahí tengo 2 músicos que están yendo al baño y los demás en cualquier momento. Dijo el de la fiesta, no se preocupen, ahorita mando traer unos medicamentos para que se asiente el estómago, pero de que me tocan, me tocan. ¿Cómo cree que estaban los de la trompeta, el del bandolón y los músicos después de un Alka-Seltzer y una pastilla para evitar? ¿Cómo cree que estaban tocando? Se acabó la fiesta. Y dijo uno de los de la fiesta, nunca había escuchado tocar tan mal ese mariachi. Nunca. Dijo otro, en no sé cuántos años de escuchar ese mariachi, hoy por primera vez los oí de malas. Mírenle las caras que tenían, hubieran visto cómo estaban esas caras. Y finalmente dijo la mamá del festejado, de haber sabido mejor que se hubieran quedado en su casa. Esos mariachis no sirven. Hermanos, muchos cristianos, cuando su alma no es recta y no están bien afianzados en el camino de Dios, entonces no pueden alabar a Dios. ¿Por qué? Porque no se sienten bien, porque no se encuentran bien, porque Dios no me ha ayudado esta semana, porque Dios no me ha bendecido. Porque si Dios viera lo que estoy pasando, porque si Dios se diera cuenta de que no pagué la renta, de que no tuve para comprar el alimento, porque no tuve para pagarla, si Dios supiera mis necesidades, Dios me hubiera bendecido. Pero alguien escribió una melodía que dice, si me bendices o no, tuya es mi alabanza. ¿Cuántos dicen amén? He aquí que aquel cuya alma no es recta, versículo 4 de Habacuc 2, dice, ¿se qué? Se enorgullece, mas el justo, ¿qué pasa? Dígalo fuerte, mas el justo por su fe vivirá. Usted puede estar en la peor condición. Y de eso hablaba con un hermano en la velada de oración. ¿Cuántos azotes le dieron a Pablo y a Silas? ¿1? ¿2? ¿Cuántos azotes?
Vamos a ver. Libro de los Hechos. Vea usted lo que pasó con estos hombres. Usted ya conoce la historia. Y quiero que vea capítulo 16. Dice el versículo 13, Hechos 16, que ellos llegaron a Filipos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, miren lo bonito de este pasaje. Comienza diciendo Pablo a la iglesia que él estaba llevando el evangelio, y en ese lugar de Filipos una mujer abre su corazón. Pero también hubo una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? De adivinación. Estoy en el versículo 16. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta seguía a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Un día Pablo se cansó de eso y le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella misma hora salió. Pero sus amos, como vieron que se perdió la ganancia, fueron con los romanos y se quejaron con los magistrados y le dijeron: estos hombres alborotan la ciudad, están haciendo cosas fuera de nuestras costumbres. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado, ¿qué? Otra vez. Después de haberle azotado mucho. No es de que un manacillo, ándele, para que entienda. No. Estos hombres estaban llenos de ira. Estos hombres estaban llenos de enojo y de coraje. Y si les dieron permiso de azotarles, ¿ustedes creen que con dos, para que entiendan? Hermanos, les azotaron hasta que se cansaron de azotarles. Mucho. En extremo. Algunos historiadores dicen que 2 hombres eran los encargados de azotar con varas. Y que normalmente cada tanda de varazos eran 12 varazos ejecutados por cada uno de ellos. Pero ellos no contabilizaron, les azotaron mucho y los pusieron en la cárcel. Y no solo los pusieron en la cárcel, sino que los metieron en el calabozo del fondo, el más oscuro, el más tenebroso, el más frío, el más sucio seguramente. Y todavía en los pies les pusieron una seguridad llamada cepo, donde se metían los pies para que ni siquiera intentaran pararse y caminar. Tenían que permanecer con los pies estirados ahí. Y la espalda sangrante. Si me bendices o no, tuya es la alabanza, escribió este hombre. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Pregunto, ¿qué motivación había en el corazón de estos hombres? ¿Qué motivo tendrían estos hombres para, después de estar azotados, heridos en su cuerpo, lastimados en su cuerpo, en lugar de quejarse y decir: Señor, mira, por tu culpa, ¿qué no fuiste capaz de librarnos? ¿Qué no fuiste capaz de detener a esta gente? ¿Qué no fuiste capaz de cerrar el espacio para que estos hombres no nos atraparan? Señor, míranos. No.
Dice que a la medianoche ellos orando cantaban himnos a Dios y los presos oían. No es que cantaban, Señor, te doy gracias. No, hermanos. Si dice la Biblia que si estaban hasta el fondo, ¿cómo serían los cantos de ellos? Que los presos los oían. Y usted va a decir, pero es que era Pablo y era Silas. Pero yo ya le enseñé a usted con la palabra que Dios nos bautizó a todos con su mismo espíritu. Amén. No hay espíritu diferente. Dios nos bautizó con el Espíritu Santo que nos selló y a todos nos dio el mismo espíritu, la misma fe, y todos somos hijos del mismo Dios. ¿Qué hace que estos hombres estén orando y cantando? ¿Se acuerdan que estudiamos? Sed llenos, hermanos, del Santo Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pregunto, ¿de qué estaban llenos ellos? Del Espíritu de Dios. El verdadero motivo que debe de haber en tu vida es que debes de conocer a Dios, conoces los atributos de Dios, entiendes que Dios es poderoso, todopoderoso, que Dios conoce pasado, presente, futuro, que Dios está en todas partes, que Dios tiene el control de la situación. Así es que el alma que no es recta flaquea, se debilita, se cae, mas el justo por su fe vivirá. Y lo que estos hombres están haciendo es viviendo por fe. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. El verdadero propósito de tu alabanza debe de ser la misma presencia de Dios en tu vida, que Dios se revela en ti. Mateo 21. Estamos estudiando hoy el verdadero propósito de nuestra alabanza. Y estamos viendo lo que pasó allá el día que Jesús entró. Versículo 4 dice que todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y aquí está el motivo número 2. Les dije el motivo número 1, Dios se revela, se manifiesta como Dios. El verdadero Dios, el único Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes, en todo lugar. Bien, el número 2. Dios siempre va a cumplir sus promesas en ti y en mí. ¿Escuchó usted bien? Dios siempre va a cumplir lo que promete. Amén. Ese es un motivo para alabar a Dios. Lo que está pasando aquí es el cumplimiento de la profecía cuando aquel profeta exclamó y dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y ¿qué? Y sentado sobre un asna, sobre un pollino. Pero más allá del asna y del pollino, la sentencia del cumplimiento es: he aquí, tu rey ¿qué? Viene a ti. Y en esta profecía, hermanos, en el cumplimiento de esta profecía hay algo que nos debe de interesar. Vamos a 2 de Samuel. Ponga una marca ahí en Mateo y vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. David era el rey del pueblo. Y un día David, todos sus enemigos se habían apaciguado, todos sus enemigos estaban quietos, el pueblo tenía reposo y David se agarró viendo
todo lo que había en su reino. Para un lado, para otro. No tenía pleitos el pueblo con nadie. Y observó algo. Le dice a Natán: mira, versículo 2. Yo me di cuenta que habito en casa de ¿qué? De cedro. Mira, cedro, candiles de oro, utensilios de oro, mesa de madera, alfombras reales, vestidos reales. Mira el lujo en el que vivo yo, le dice David a Natán. Y observé, estoy viendo que Dios habita entre cortinas. Y Natán le dice al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, noten ustedes que David en el reposo se da cuenta que la casa del rey David era 1000 veces mejor que el templo o el tabernáculo donde estaba Dios. ¿Qué se le viene al pensamiento a David? ¿Qué se le viene al pensamiento? Que la casa de Dios debe de ser ¿qué? 1000 veces mejor que la casa de él. Entonces David, el siervo de Dios, dice: yo no puedo permitir que Dios, habiéndome dado victorias, habiéndome dado riqueza, habiéndome dado fortaleza, habiendo destruido a mis enemigos, yo no puedo permitir que Dios esté entre estas cortinitas y yo, que soy miserable, viva en un palacio tan grande. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Esto que está pensando David existe hoy en día? Otra vez, ¿esto que está pensando David existe hoy en día? Sí. ¿En qué piensa la gente? Que el templo de Dios esté como hermoso, que el templo de Dios esté radiante de belleza. ¿Cómo le vas a hacer ese nichito de piedra a esa imagen? No, mándasela a hacer en oro. ¿Cómo vas a tener, así dice la gente allá en el panteón, por ejemplo, cómo le vas a hacer eso a tu muerto tan feo? Mira nada más esos barandales tan horribles. No, gástale, constrúyele una bonita casa ahí en el panteón. ¿Cómo mi Dios va a tener un templo tan feo? No, que el templo esté bonito. Y hay un canto precioso que dice: un tabernáculo te quise construir, creyendo que eso era lo que a ti te interesaba. Hasta que entré a tu presencia, entendí que lo que tú querías era mi corazón. Entonces les pregunto, como ustedes hoy están bien filosos de enseñanza, pregunto: ¿a Dios le interesaban las cortinas o la madera? ¿Qué le interesaba a Dios? La adoración, la alabanza. A Dios no le importaba que fueran unas simples cortinas, pero Él quería al pueblo adorando. Pero a David, ¿qué le interesaba? El edificio, el templo. Y estos son los motivos equivocados, hermanos. Estos son los motivos equivocados con los que usted muchas veces va a luchar, con los que el hombre va a luchar en su naturaleza. Y entonces usted dice: ah, no,
quiero que desde la entrada ya me den un programa y ya tener en el celular los cantos y que la música esté todo al 100 y que el aire acondicionado esté todo al 100 y que la pantalla, la letra se vea bien y usted quiere todo lo externo. Eso es lo que David quería. Y la banca que me toque, que cuando me siente no se levante, porque cuando llega otro, usted está preocupado por la banca. Hermano, estoy pensando mandar a hacer mi banca acojinada y donde tenga para descansar los pies. Y si es posible que mi tabla no esté, que esté así medio onduladita para que mi cadera. Y usted está pensando en todo lo externo. ¿Cierto o no? Pero Dios no está pensando en eso. Dios mira tu corazón. Y entonces usted se baña, se peina, se cambia, se arregla y dice: voy a la casa del Señor. Señor, ¿cómo me veo? Y el Señor no mira lo que tú miras. El Señor mira el corazón. Y cuando David quiso construir, le dijo: no va a ser así. Tu hijo va a construir esa casa que tú quieres. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre ¿el qué? El trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será ¿qué? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable ¿qué? Eternamente. Pregunto, ¿le importaba a Dios el templo? No fue despreciativo. Dijo: está bien que en tu corazón haya ese deseo, pero a mí no me interesa. A mí me interesa tu corazón. Y por eso el templo fue destruido. Pero nadie ha podido destruir la gloria de Dios. Podrán destruirte tu cuerpo, podrán destruirte tu economía, podrán destruirte tu reputación, podrán destruirte a tu familia, podrán quitarte tus bienes, pero nadie te puede quitar la gloria de Dios en tu vida. Ese es el verdadero motivo de lo que Dios quiere alabar. Él está diciendo a David: yo voy a permitir que tu reino sea eterno para siempre, porque de ti nacerá un rey, de ti nacerá un rey. Hermanos, y lo que Dios está prometiendo, Dios lo está cumpliendo. He aquí tu rey viene. Lo que le dije a David hace cientos de años, hoy lo estoy cumpliendo. Hoy estoy afirmando el trono de David y estoy poniendo mi nombre como rey, como Mesías, como el enviado de Dios. Y el trono mío es eterno, es para siempre. Eso es lo que Dios está diciendo. Y cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, Dios se sentó en el trono de nuestro corazón, porque es el templo del Espíritu Santo. Y ahí estás con Él morando eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero motivo de la alabanza, no el lugar, no los cantos, no la música, no el templo, no el horario, no si estás bien, no si te está yendo bien, no si la estás pasando mal. Se trata de que Dios está cumpliendo su promesa de que tú eres su hijo por medio de la sangre derramada en la cruz. Y todo aquel que es hijo de Dios tiene entrada con Él como rey delante de su trono. Él está reinando y gobernando en nuestro corazón. Yo quiero que regresemos a Mateo 21 y le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos al tercer motivo. Mateo 21. Póngase de pie, por favor. Versículo 8 y 9. Mateo 21. Leamos, ¿qué dice?
Y la gente, y la multitud, versículo 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Pueden tomar su lugar. Motivo número 1, Dios se muestra siempre como Dios, todopoderoso, todo conocimiento y que está en todo lugar, es omnipresente. Motivo número 2, Dios siempre cumple sus promesas en ti. Es un motivo para alabar a Dios. Dios nunca va a dejar de cumplir lo que Él prometió para nosotros. Él es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador, y por medio del Espíritu Santo Él está morando en nuestro corazón. Número 3, estos hombres y mujeres y toda esa multitud, algunos historiadores dicen que eran como 3,000 personas las que estaban ahí. Dice la palabra de Dios que tendían sus mantos en el camino, cortaban ramas, las tendían en el camino y exclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El motivo número 3 por el cual nosotros debemos alabar siempre a Dios, hermanos, es de que Dios merece toda adoración, toda alabanza. No hay un patrón de conducta para alabar a Dios. No es que diga la Biblia tiene que ser parado, sentado. No es que diga la Biblia tiene que ser con los ojos abiertos y cerrados. No es que diga la Biblia que solamente el que está en el templo alaba y adora a Dios. Lo que está pasando aquí, hermanos, es un reflejo de un motivo por el cual la gente está adorando a Jesús. Cada quien tenía en su mente un motivo. Algunos pensaron y dijeron: ya viene a tumbar a los romanos, ya viene un gobernante nuevo. Ese era el motivo de ellos. Ellos gritaban y exclamaban. Había otros que tenían otro motivo y decían: es que sanó a mi hijo, es que sanó a mi hija, es que el ciego que sanó era mi pariente, es que la señora que fue sana era mi pariente, es que aquel día que estaban alimentando con peces y panes, yo estaba ahí y vi los milagros. Miren, cada quien tenía diferentes motivos, pero Dios en ningún momento restringió. Escuche usted, Dios nunca restringió a la gente que estaba ahí en su forma de alabar y de adorar. Dios nunca lo restringió. Lo que Él estaba haciendo era aparecer como rey en medio de ellos, y ellos tenían que reaccionar ante la presencia de la manera que fuera. Por eso Dios permitió que unos cortaran ¿qué? Y las ponían al pie. Dios lo permitió. Otros, ¿qué hacían? Sacaban sus mantos y ¿qué? Y los tendían. Seguramente otros hacían reverencias, como cuando un rey pasaba entre ellos, estaban obligados a hacer reverencias. Seguramente otros hacían. Otros quizás, como aquel hombre injusto, quizás se postraban de rodillas y ni siquiera levantaban el rostro porque se sentían inmerecedores de poder mirar a Jesús a su cara. Zaqueo fue un hombre del que se subió a un árbol. Lo que quiero dejar sentado esta mañana es que Dios no genera un único patrón de alabanza a Él o de adoración a Él. Él deja que el corazón genuino, el corazón que está humillado, el corazón que entiende quién es Dios, le alabe de la manera que sea, en la forma que sea. Y si usted está alabando a Dios para que lo vean los demás cómo lo hace, entonces usted está como aquel publicano y aquel fariseo. Aquel fariseo que dijo: Señor,
Yo no soy como este pobre sucio que está ahí. Señor, yo no tengo tantos pecados como tiene él. Señor, y el otro nomás está diciendo, Señor, soy pecador. Sé propicio a mí. Señor, soy pecador. Aquellos amaban sentarse hasta adelante y llegar hasta ese lugar para ser visto por las personas. Y llevaban monedas para que cuando la ofrenda se recogiera, sonaran las monedas y dijeran, este señor dio mucho dinero. Es como cuando pasa el hermano a recoger la ofrenda y usted le dice, voy a dar 20 pesos, ¿tienes cambio de uno de a 1,000? El hermano que está en la banca dice, sacó uno de a 1,000. No. El hombre no debe de ser pretencioso en su alabanza a Dios. El hombre debe de ser auténtico, único, original. Si usted cuando está delante del Señor, usted se siente sucio, inmundo, pecador, y usted va delante del Señor y se postra como aquella mujer que se puso a llorar en los pies del Señor Jesús, y dice la Biblia que con sus lágrimas enjugaba los pies. En un momento llegó un perfume a los pies del maestro y fue derramado, y dice que era una esencia de perfume de alabastro muy costoso para la época, pero aquella persona no tuvo en su corazón ningún sentimiento de poner ese perfume en los pies. Pero hubo alguien que dijo, hubiera sido un chorrito. ¿Por qué no lo hizo con spray? Un algodoncito. Y lo demás no lo deja. Ya sé quién me lo hubiera comprado. A veces cuando usted alaba a Dios, usted está pensando así como pensó esa persona. Dice la palabra de Dios que David tenía tanto gozo que el arca había llegado al pueblo que dejó su túnica real y se mezcló entre el pueblo y comenzó a danzar con el pueblo. Y la esposa dijo, este rey no sirve. Mira nomás, se quitó el traje real, dejó la corona. Mira, anda allá entre todos los danzantes allá del pueblo. ¡Qué vergüenza! Y la palabra de Dios dice que Mical no pudo tener hijos, porque Dios vio el corazón orgulloso de esta mujer. De tal manera, hermanos, que cuando tú tengas motivos para alabar a Dios y adorar a Dios, hazlo según tu corazón. No para quedar bien con nadie, no para quedar bien con nosotros. Normalmente usted aquí nunca, desde este lugar, nunca le vamos a decir que adore a Dios de X o de Y manera. No. A veces el que está dirigiendo nos dice que cerremos los ojos, que cantemos con voz más fuerte, que cuántos dicen amén. Es algo parte del lenguaje y del vocabulario. ¿Cuántos están contentos? Levante usted su mano. Pero no quiere decir que porque usted levante sus manos, su adoración es mejor que el que no la levantó. ¿Alguna vez usted sentirá ganas de arrodillarse? Arrodíllese. ¿Alguna vez usted sentirá ganas de pasar al frente y derramar su corazón en el altar del Señor? Hágalo. La alabanza es para el Señor, no es para mí, ni es para los músicos, ni es para el edificio. Su alabanza, ¿para quién es? Para Dios. Y si usted le quiere poner cara de que chupó limón a Dios, póngale esa cara. No es para mí. El que está dirigiendo dice, ¿qué cara traes, hermano? No se preocupe, esa es para Dios. Y si usted viene con su sonrisa de dentista así, feliz, bueno, pues esa es cara para Dios. Y si usted trajo júbilo, si usted trajo gozo, si usted de repente hasta se movió poquito, pues usted, eso es lo que Dios está permitiendo aquí. Que corten ramas, que pongan mantos, que la gente grite hosana. Y
apareció un hermanito ahí. Señor, cállalos, es mucho argüende. Señor, ya. Y el Señor con tristeza les tuvo que decir: si estos se callan, porque el Señor le gusta que su pueblo le alabe. ¿Cuál es tu propósito de alabar a Dios? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles son tus motivos para alabar a Dios? Esta mañana quiero terminar con lo que escribió Judas, no el que se ahorcó. Vayan conmigo a Judas. No le digo qué capítulo porque solo tiene un capítulo. Dice el versículo 24: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso, para aquel que es único y sabio Dios, para aquel que es nuestro Salvador, para Él toda la gloria, toda la majestad, mostrar su reino, su imperio, su potencia, por todos los siglos. Amén. Deseo de corazón, hermanos, que usted experimente el gozo del Señor, que conozca usted a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, usted puede exclamar con júbilo, con alegría, con gozo: mi alabanza es para ti, Señor. Este hombre pone en la antesala lo que en el cielo habrá. Apocalipsis 4. Póngase de pie, por favor. Versículos 8 al 11. Lo vamos a leer con tanta fuerza. No hablo de ir deprisa, sino que se escuche. Porque esto que está escrito aquí está pasando en el cielo. Es una adoración celestial. Y dice el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan de las coronas delante del trono diciendo: santo, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Demos un aplauso al Señor de júbilo esta mañana. ¿Ven? Toda la gloria, toda la alabanza sean al Rey.